Hay que dejarlo así. Hola a todos, bienvenidos a otra videoconferencia del Politécnico Los Alpes. Gracias por conectarse. Soy profesor del área de Ciencias Sociales y Competencias Ciudadanas. Para el caso de formar, exponer e indicar algunas eh, nociones generales acerca del examen del Estado IFES y también del examen de admisión a la Universidad Nacional. Y el día de hoy específicamente vamos a hablar de un tema que es gigante en términos históricos, pero que vamos a trabajar de manera muy puntual para el mismo desarrollo de preguntas. Y es un tema llamado la Nueva Granada. La idea es poder determinar, al menos en términos generales, cuáles son esas fases, metamorfosis, cambios desde el punto de vista hasta de su bandera hasta el inicio del desarrollo de conquista por parte del Imperio Español, todos lo sabemos, en 1492, hasta, por supuesto, esos procesos de independencia que se van a consolidar hacia inicios del siglo XIX, al menos en lo que hoy en día sería Colombia. Para esto vamos a hacer referencias, vamos a ir a un sistema de información geográfica, el Google Maps, para podernos ubicar. Recuerden que eso nos ayuda bastante en términos geográficos y pues entender que la historia no solo es un asunto de fechas, sino de comprensión de ciertas precisiones que son sumamente importantes. Entonces, comencemos. Lo primero es reconocer que en el caso latinoamericano, la conquista y las eventuales colonizaciones pues comenzaron, como todos lo sabemos, gracias a la expansión que van a realizar los españoles hacia Occidente. Para no repetir aspectos que tenemos que tener presente, tales como pues, la consideración de que la Tierra era plana, la no lectura de las tesis copernicanas y también de Galileo de Galilei, pues todavía un miedo garrafal, no solo por España, sino en ese entonces por los que dominaban el Océano Atlántico en términos navales, que eran los ingleses y los portugueses, pues un miedo horrible hacia navegar hacia Occidente. Sabemos que desde 1492 hasta 1506 que se realizaron los viajes con respecto a Colón, el italiano, pues este señor nunca se va a dar cuenta que esto es un continente nuevo y lo va a llamar sencillamente las Indias, haciendo referencia al punto que ha llegado a este punto que vemos aquí. Al margen, Américo Vespucio después reconoce en términos generales que es otra plataforma continental la cual va a bautizar con su nombre. Ahora, es muy disputado el hecho de donde cayó por primera vez Cristóbal Colón, ¿sí? Específicamente en qué parte de las Antillas. Se le ha colocado sencillamente el nombre de El Salvador, ¿sí? Lo cual no hay que confundirlo con el país, sino con una isla que estaríamos ubicando más o menos en este contexto. Posteriormente, sí se da un acercamiento, comenzando un rodeo del perímetro de Cuba, posteriormente llegarían hacia Centroamérica y habría como una especie de reconocimiento de algunas zonas o lugares específicos de la parte del Caribe, de la parte centroamericana y de la parte norte de Sudamérica. Pero en rigor, al menos dentro del contexto a lo que nos respecta a la Nueva Granada, ¿sí? Pues eso es propiamente con Alonso de Ojeda, el cual va a liderar propiamente esas explotaciones en 1492. Eso significa que son pasado un par de años que iniciamos, o bueno, que los españoles, perdón, inician las exploraciones en lo que hoy en día sería territorio colombiano.
Entonces estamos a portas del siglo XVI, pero pues todavía estamos en el siglo XV. Debido a ello, se dice que los descubrimientos de América y desde el punto de vista del dominio del Océano Atlántico se van a dar hacia finales del siglo XV, pero pues en rigor son un par de años antes del siglo XVI, pero pues no deja de ser siglo XV. ¿Listo? Entonces, generalmente nos encontramos con diversas cartografías o mapas más o menos de este tipo en lo que respecta a la Nueva Granada. Es decir, mapas que adolecen todavía de una precisión del todo exacta sobre los distintos litorales, recordando que litorales es un accidente geográfico que podemos volver sinónimo de costas. Nos encontramos además con mapas que sobreabundan o que están supremamente saturados de información, lo cual aún es algo muy común. De hecho, al menos dentro de la cartografía hasta el siglo XVIII no va a tener como una limpieza o como unas discriminaciones en lo que respecta a las convenciones sociales para poder dar cuenta sobre un mapa. Y nos vamos a encontrar de nuevo con mapas de este tipo. ¿Listo? Vean, por ejemplo, en este entonces no se le llamaba esta zona el Mar Caribe, sino el Mar Septentrional, el Mar del Norte, haciendo referencia, por supuesto, de todavía no tener una dominación exacta para esos lugares como tal que se van a llamar la zona caribeña, la zona del Caribe. Ahora, la primera organización político-social que se funda dentro del contexto de lo que hoy en día sería, por ejemplo, Colombia o parte importante del norte de Sudamérica y parte, por supuesto, de Centroamérica, va a ser con esta cruz que es muy importante, ¿sí? Se llamaba la Cruz de Borgoña, que va a ser implementada en el año 1506 en España propiamente, pero dentro del contexto de la Nueva Granada se va a desarrollar desde el año 1550. Es decir, que desde 1550, a mediados del siglo XVI, comienza a funcionar esta bandera bajo el nombre del Reino de Nueva Granada, ¿sí? Y incluso va a ir hasta 1717 con la formación de los virreinatos, que ya vamos a hablar de ello. Es decir, que en principio nos encontramos con una extensión del reino, ¿sí? Desde el Imperio Español en zonas pues sí, de la península ibérica, en Europa, y una extensión de ese reino dentro del contexto americano llamado Reino de Nueva Granada con la Cruz de Borgoña. Recuerden, eso lo va a plantear un rey que se llama Felipe el Hermoso, pero pues Cruz de Borgoña propiamente es anterior al reino, pero pues van a colocar la bandera, precisamente la cruz, para dar cuenta, por supuesto, de las nuevas lindes o las nuevas aproximaciones que van a tener los españoles dentro de este contexto geográfico en América. Ahora, dentro de esto va a ser unas nominaciones geográficas supremamente sencillas, de nuevo, Mar del Norte, Mar del Sur, y hay una particularidad que hay que hacer el contraste específico con los ingleses, al menos dentro del desarrollo de sus expansiones colonialistas. Por ejemplo, esta imagen que nosotros tenemos acá hace referencia hacia el territorio que llegaron los ingleses a ocupar al inicio de sus procesos de conquista y colonización. Es decir, que tan solo se ubicaron en la costa oriental o en la costa este de lo que hoy en día serían los Estados Unidos, y allí van a fundar las 13 colonias, excepto Georgia, que se funda muy tardecito, en el siglo XVIII prácticamente. Pero lo que vemos allí sencillamente es que la preocupación de la idea protestante de los ingleses era sencillamente dominar las costas para que lo que extrajeran de estas zonas de acá, zonas centrales de Norteamérica y zonas occidentales de Centroamérica, sencillamente fueran arrebatadas, fueran ubicadas en este punto y se pudiesen hacer los distintos desarrollos de la manufactura para trazarlo alrededor del mar del Océano Atlántico. Eso significa que la idea de los ingleses en principio fue expandir comercialmente su imperio. En cambio, dentro del contexto de la Nueva Granada, la vaina no funciona así. Estos tipos, los españoles, tal vez por su pensamiento católico y no protestante, lo que van a determinar es una expansión en términos territorial más que un dominio económico. Luego, los ingleses se ubican en las costas y estos españoles quieren regarse por toda América. Y eso va a ser algo de suma importancia en el sentido que, por ejemplo, la idea de que después de 1776, con la Revolución Norteamericana o la Revolución de Norteamérica, desde la misma costa este se van a expandir ya los estadounidenses y no los ingleses. En cambio, el legado o la parte territorial que
van a heredar los movimientos independentistas, ya eran territorios de los españoles. En cambio, para los ingleses la cosa, para los estadounidenses, perdón, la cosa era totalmente diferente. Ahora, dentro del nuevo reino de Granada, ¿sí? Las provincias coloniales estaban siempre bajo una jurisdicción, si se quiere, eso significa de un modelo específico hacia la generación de leyes, normas de convivencia y comportamiento dentro del contexto geográfico, y iba a estar ubicado en la Real Audiencia de Bogotá. Pero esta Real Audiencia de Bogotá, pues Santa Fe de Bogotá, mejor específicamente, posteriormente va a tener una transformación hacia el Virreinato de la Nueva Granada que vamos a exponer, y recuerden que pues este va a ir hasta 1819, una vez que se haya superado la patria boba y una vez que hayamos sacado por segunda vez a los españoles de este territorio. Pero la cosa, acá tenemos a Alonso Europea, creo que esta imagen debería estar en el inicio, pero bueno, ya sabemos que este señor comienza en esta zona de aquí, perdón, nos ubicamos otra vez acá, en esta zonita de por aquí, y va a fundar más o menos por acá a Santa María Antigua del Darién. Hablamos aquí que la primera ciudad que se va a fundar, esa va a ser en 1510 y va a llegar hasta 1520, pero posteriormente los españoles la van a trasladar, si se quiere, a la ciudad de Panamá. Trasladar en el sentido de los procesos que puedan sacar acá extraídos hacia el Mar Caribe. El problema en realidad es una zona sumamente selvática y los españoles geográficamente no están acostumbrados a ello. Entonces esto haciendo una referencia, por supuesto, a Alonso de Ojeda. Con la ciudad, esta ciudad está vista de norte a sur, ¿sí? Pero nosotros generalmente estamos acostumbrados a verlo en una vista frontal, digamos en este caso, y generalmente de sur a norte. Ahora, lo que les venía diciendo es que este nuevo reino, ¿sí? Este reino de Granada, va a tener es una jurisdicción que está centralizada desde el punto de vista de Santa Fe de Bogotá, pero van a tener distintas conexiones con distintos lugares que propiamente se van a fundar. Y aquí hay que aprender a hacer precisiones. Siempre se nos van a hablar de Ecuador, nos van a hablar de Venezuela, y con una especie de orgullo fatuo, de orgullo fútil y desconociendo de pronto algunos procesos de la historia, siempre tenemos como esa especie de pertenencia. Venezuela era nuestra, Ecuador era nuestra, en realidad no era nuestra, de hecho todo eso era de los españoles y había un dominio muy fuerte, no solo desde el punto de vista epistémico, eso significa que nos obligaban a creer dentro de sus cultos religiosos y obligaban a las personas de este entonces, por supuesto, a la discriminación racial en colono, mestizo, palenquero y de ahí para abajo. Luego hay que aprender a revisar la historia, no diciendo que eso era Venezuela, era nuestra o algo así por el estilo, que pues, por supuesto es en todo sentido sumamente desafortunada. En realidad lo que respecta al Reino de Granada, pues es lo que se está viendo en esa imagen propiamente, la imagen a la derecha. Es decir, algunas cosas de lo que podemos decir hoy en día Nicaragua, por supuesto la totalidad de lo que sería Panamá, la totalidad de lo que sería Colombia, algunas zonas de Perú selvática amazónica y de Brasil selváticas amazonas, pero pues Venezuela no la vemos allí metida, ni Ecuador la vemos allí metida. Eso significa que los españoles tenían distintas formas de organización dentro del territorio que estaban generando acá en América. De palabras como capitanía, palabras como cédulas reales, palabras como gobernaciones o palabras como provincias, eran muy importantes entonces de tener diferenciadas para entender que esa imagen que se ve allí, sí, no, haciéndole falta por supuesto los países que nosotros siempre asumimos que deberían haber pertenecido a Colombia, pues no están aquí. La primera, gobierno de Santa Marta, por supuesto, es toda esta zona de aquí que podemos ver. Si le queremos aplicar una descripción geográfica, diríamos propiamente no que es el norte de Colombia, sino que está ubicado hacia el norte de Colombia y por supuesto yendo hacia una parte occidental de este. La capital, Santa Marta, fundada en el año 1525 por un señor llamado Don Rodrigo de Bastidas. Este gobierno, hay una palabra importante y hay que tenerlo presente desde un punto de vista de su extensión. Si era grande, significaba sencillamente que cubría una extensión mayor, por supuesto, lo que era una provincia. De tal manera que existían distintos gobernadores centralizados, recuerden siempre de la jurisdicción de Santa Fe, que la podríamos ubicar más o menos en este punto, y al ser centralizada significaba que hacía caso, por supuesto, a las determinaciones que se venían de un gobierno central, y este gobierno central a su vez sobre las determinaciones que venían de la metrópoli.
Luego vienen dos palabras, colonia y metrópoli, entendiendo colonia lo ocupado por los europeos y lo metrópoli propiamente las tierras europeas en rigor. Metrópoli en este caso entonces sería el imperio español allá en Europa y esto por supuesto sus colonias. Una particularidad, hoy en día nosotros decimos indiscriminadamente a cualquier persona que pueda ser un poco más adulta que nosotros dos, pero en este entonces no se le decía esa referencia a una persona que fuese adulta, ¿sí? En ese entonces significaba de origen noble, más que un respeto que yo le hacía a la persona por su edad, era un respeto por su posición social. Bien. Ahora, otra de las gobernaciones que van a estar allí involucradas, esta vez una de las más grandes, que es la del gobierno de Cartagena, o llamada Cartagena de Indias, en una forma centralizada. Hoy en día, pues, una capital, un distrito turístico bastante importante, pues fundado por el señor Don Pedro Heredia, perdón, pues recuerden, de origen noble. Y aquí vienen, por ejemplo, muchas discusiones actuales que son interesantes de revisar, al menos dentro del contexto de casi mitad del siglo XVI, como lo vemos. Si San Andrés, Providencia y Santa Catalina pertenecen o no a Nicaragua, pues aquí vemos que están más cercanas a la costa nicaragüense. Luego, desde un término geográfico podríamos decir que sí, pero recordemos que para este entonces esto hacía parte del reino de la Nueva Granada. No intento decir con esta conclusión tan visual, tratar de inferir que en efecto Nicaragua no debería tener ningún tipo de reclamo sobre San Andrés ni nada por el estilo, sino que es importante al menos hacer una revisión histórica de cuáles serían los motivos generales para esa disputa internacional que pues por supuesto en algún momento, hace muy poco, menos de 5 años, pues protagonizó Nicaragua y Colombia. Con respecto a esto, este era un tráfico importante dentro de la recepción de esclavos por parte de los portugueses, de los ingleses y también de los españoles, y esto lo que determinará de alguna manera es la entrada de población afrodescendiente, específicamente africanos, para la esclavización que se van a desarrollar, por supuesto, dentro de todo el contexto neogranadino y por supuesto hacia el imperio luso, que sería pues otra manera de decir el desarrollo de los portugueses en esta zona de acá, a saber, Brasil. Y también, pues por supuesto, en un lugar sumamente disputado desde el punto de vista colonial y de conquista, que va a ser entre los franceses en esta zona de Haití y los españoles en esta zona de la República Dominicana, en pleno centro, si se quiere, del mismo Caribe o del América del Caribe, que se estaría también formalizando y creándose en el siglo XVI dentro de este periodo histórico de tiempo. Ahora, entonces recuerden las definiciones que son de vital importancia. Metrópoli, vamos a entenderlo, pensemos en su prefijo, metro, grande, polis, ciudades, van a ser los lugares de los europeos en Europa, y las colonias, ¿sí? Como por ejemplo este nuevo reino de Granada, van a ser llamadas de esa manera en el sentido que aquí va a ser ocupado por los europeos y van a tener unas descendencias específicas donde viene toda la segregación racial específicamente, por ejemplo con el nombre de los colonos, los criollos como tal. ¿Listo? Bien, continuamos. Otro de los gobiernos importantes es el más grande de todos, el más religioso, de hecho a Popayán le llaman la ciudad más religiosa de Colombia, es el gobierno de Popayán, que fue fundada en 1537 por el señor de origen noble llamado Sebastián de Belalcázar. Aquí podemos encontrar dos diferencias importantes, ¿sí? Esta y esta están ubicados en torno al Caribe, ¿sí? Al mar Caribe. Esto significa que llegaron, no llegaron propiamente por parte del Océano Pacífico, perdón, sino que van a llegar por las irrigaciones hídricas que tendrían las vertientes que tendrían estos lugares geográficos de acá. Específicamente estamos hablando del río Cauca y del río Magdalena, tomando una parte muy importante que sería como esa pequeña zona que hoy en día es muy metropolitana, por supuesto, en las zonas del Cauca y del Valle del Cauca, Villavicencio, por ejemplo, Villavicencio no, perdón, zonas centrales del sur de los llanos orientales y pues toda la selva amazónica. Es un lugar supremamente gigante que estaba pues en dominio, por supuesto, de toda esa nominación que se llamó el gobierno de Popayán, fundado ya despuesito, pues por supuesto, despuesito no, sino ya en el primer tercio, si se quiere, del siglo XVI, propiamente para el asentamiento de este nuevo reino.
Posterior a ello, es importante hablar de los corregimientos que también en algunos momentos son llamados las provincias. Y en este caso estamos hablando de la provincia de San Juan de Pasto en 1539, que propiamente no pertenece a, por ejemplo, a la gobernación de Popayán, sino que en términos generales hay una presencia militar interesante, hay una presencia religiosa interesante, pero pues tienen, si se quiere, al margen de que tanto Popayán como Pasto deben jurisdiccionalmente pleitesía, si se quiere, hacia un gobierno central, pues aquí lo tomamos más en términos de su extensión geográfica. Esto es que Pasto, el corregimiento de Pasto es más chiquito, ¿sí?, de lo que fue, por supuesto, toda esta gobernación de Popayán. Va a ser fundada por un señor de origen noble llamado Lorenzo de Aldana. Recuerden que noble no significa en el contexto medieval ya casi moderno, haciendo referencia hacia las consideraciones de que una persona sea chévere, bonito, buena papa, ¿no? No le hace referencia a unas familias, unos descendientes, unas familias bastante antiguas dentro del contexto de nuevo medieval y moderno de Europa. Nos viene, por ejemplo, esta perla, que es don Gonzalo Jiménez de Quesada, querido y amado por mucho, por un 6 de agosto de 1538, donde fundan la ciudad de Santa Fe, posteriormente llamada Santa Fe de Bogotá, como una especie de esfuerzo de latinización de Bacatá hacia Bogotá. Este gobierno, que va a ser tal vez el más importante porque pues allí precisamente va a ser la centralización, cuando llegan por ejemplo estos terruños, las personas que viven en Bogotá sabrán que hacia los cerros orientales pues llamamos sencillamente la salida del sol, luego el oriente. De manera que hacia el occidente nos encontramos con unos descensos importantes en términos del metro sobre el nivel del mar. Lo que va a hacer Gonzalo Jiménez de Quesada, esta perlita, es ubicarse al costado, por supuesto, de los cerros orientales para evitar invasiones con otros países europeos que también ven estas zonas interesantes para el desarrollo de sus colonias. En un momento Santa Fe va llamada en una especie, yo no sé si de orgullo, peyorativismo, mal chiste, la Atenas sudamericana, pues precisamente porque estamos ubicados en una zona escarpada cercana a los cerros orientales, y va a fundar, por supuesto, esta ciudad. Esta ciudad, este señor, no, o bueno, más bien dentro del contexto actual, reconociendo los distintos crímenes y los distintos desarrollos que se pudieron haber dado acá por parte de los españoles, pues seguimos de todas maneras pensando de que son personas muy importantes para la historia, y de hecho pues en plena plaza, que es la que llaman la plazoleta del Rosario, porque aquí al fondo vemos la universidad. Por ejemplo, esto sería mirando hacia el sur, pues vemos la escultura del señor de Quesada. Hacia el occidente, es decir, hacia allá, nos encontramos eventualmente con la Plaza de Bolívar, ¿sí?, que vamos a hacer una pequeña referencia al respecto. Aquí, por ejemplo, queda el Café Pasaje, que era donde tomaba tinto todos los días Sor Gilés del Gaitán antes de que lo mataran. Hacia el norte, o sea, hacia, como si ustedes estuvieran mirando de norte a sur, pues van a encontrar esa particular y gloriosa, por no decir poco funcional, estación de Transmilenio, y pues nos encontramos con el Paseo de las Aguas. Si han visto esta imagen, ¿sí?, ya saben a quién hace referencia al señor Gonzalo Jiménez de Quesada, que funda en un lugar allí cercano, 1538, en términos temporales, pues la ciudad de Bogotá, de Santa Fe en ese entonces. Se decía que las comunidades indígenas alrededor eran muy fáciles en dominar y eran muy fáciles de hacerles trampa. Entonces, por eso el catolicismo agarró tan fácil por acá. Entonces, era un lugar obviamente importante para la Santa Fe, y por tal motivo fue llamado de ese modo. Tan solo son, si se quiere, pequeños chismes que poco o nada pueden funcionarnos, pero que de alguna manera nos ubica en términos generales cómo está nuestra idiosincrasia nacional. Ahora, Gonzalo Jiménez de Quesada, al margen aquí, por ejemplo, en este retrato o en esta pintura, no sé qué diferencia habrá entre lo uno y lo otro, vemos esta imagen de acá. Esta imagen es muy importante, ya vamos a hablar de ellas. Por ejemplo, si usted gusta del fútbol, ¿sí?, pues tranquilo, ¿cuál es el lío con ello? Pues se van a dar cuenta de que este escudo es muy importante en Bogotá, muy importante, y aparece, por ejemplo, en escudos como pues de los equipos que están acá y que son sumamente importantes por sus colores rojo y azul. Entonces ya vamos a hablar de él al respecto. No quiero que lo tengan allí fijo. Ahora, otro gobierno importante es el gobierno de Pamplona, con su ciudad
que gobernaba en ese entonces, que era pues Pamplona, 1555 con don Pedro de Ursúa. Aquí tendríamos, si se quiere, una de las zonas limítrofes o límites, si se quiere, con la capitanía de Venezuela. Porque si esto se llamaba el Reino de Granada, pues esto era la capitanía de Venezuela, una cosa totalmente distinta a decir que éramos la Gran Colombia y que Venezuela nos pertenecía, como si tal enunciación desafortunada pueda ubicarnos algo de admiración o de no admiración a tener otras ciudades, otros países. Aquí nos encontramos con, si se quiere, en términos geográficos es algo muy bonito, porque allí termina, bueno, parte de allí termina la cordillera de los Andes y una cosa que se va a llamar la serranía, aunque un poquito más hacia el norte, por supuesto, pero por ahí está la serranía del Perijá y la serranía de los Motilones. Luego es un lugar sumamente lindo porque pues, en descenso nos encontraríamos con unos valles interesantes, pues hoy en día desafortunadamente bastante devastados por el paramilitarismo y pues por el conflicto entre distintas bandas criminales allí. Pero pues el gobierno de Pamplona, si se quiere, pues fue uno de los primeros lugares que intentó dar una organización y pues por supuesto sin tener la idea de turismo, mantener ese lugar propiamente como objeto de estudio histórico interesante. Después nos encontramos con el corregimiento de Tumba. Esto sugiere también que es chiquito como el corregimiento de Pasto y que pues no llega a un dominio administrativo y tan grande como si los tendrían las gobernaciones. Esto está en 1539, muy cercano cuando Gonzalo Jiménez de Quesada pues, funda Santa Fe, y en este caso va a ser con don Gonzalo Suárez Rendón. Por otro lado nos encontramos con el gobierno de Antioquia. Santa Fe de Antioquia va a ser la capital, no Medellín. Medellín posteriormente, dentro de su fundación, desarrollo económico y planes administrativos y de infraestructura, viene por allá mucho tiempo después. Va a estar con 1541 en su fundación, con el señor Jorge Robledo, un apellido sumamente común, si se quiere, en la zona de la Antioquia propiamente. Y tenemos el gobierno de Chocó. ¿Listo? Bueno, ahí ese I tiene que tener cuidado porque ahorita se viene una cosa que es importante de explicar y ya lo vamos a hacer referencia. ¿Qué va a hacer con el señor perdón, Manuel Cañizales? En 1648 va a ser una de las últimas gobernaciones fundadas, porque pues esto está prácticamente a mitad del siglo XVII dentro del contexto granadino, y pues por supuesto van a ubicar a Quito como esa capital de gobernación, un lugar que va a estar, que no va a ser muy útil en principio para los españoles porque no van a generar allí desde el punto de vista de la arquitectura de las ciudades coloniales muchísimo. O sea, no va a ser útil para la presentación estética o el desarrollo del arte o el barroco que se implementa aquí, sino más bien de la exploración y explotación de minas, específicamente de oro y por supuesto pero más de oro, que se van a desarrollar en este contexto, tanto en esta zona de acá como en esta zona de acá. El motivo es que pues precisamente allí terminan las cordilleras, sus descensos geográficos en metros sobre el nivel del mar, pues permiten la explotación de las montañas que generarán cualquier cantidad de materias primas que van a ser, recuerden, extraídas por las costas hacia Europa. Por eso les decía con esto, no hemos terminado, pero viene esto, la provincia de Guayana o Angostura, que como la ciudad capital, que estaría en 1595, ya finalizando el siglo XVI, con don Antonio de Berríos. Y esta se va a desarrollar cercana a la capitanía de Venezuela. Para que nos ubiquemos, esto y Venezuela, ese sería el Golfo de Maracaibo y esto sería, si se quiere, Colombia, donde ven, por ejemplo, bueno, la actual Colombia, pero en ese entonces el Reino de Granada, donde alcanzamos a ver un poquito la gobernación de Santa Fe, posteriormente llamada gobernación de Bogotá. De hecho, es un lugar sumamente interesante en términos históricos porque pues, es un lugar disputado. Aquí los españoles estaban rodeados, si se quieren, con holandeses, Surinam, británicos, con Guyana británica, Guayana francesa, franceses, y hacia el sur con el Imperio Luso o con los portugueses. De tal manera que era un lugar peligroso en términos generales para mantener segura esta pequeña provincia, la provincia de Guayana, que se va a desarrollar aquí sin ningún tipo de éxito, porque pues posteriormente se va a anexar cuando estamos hablando de los virreinatos, pero pues en términos generales, y de hecho sucede que hay pues una disputa como lo que hay entre Nicaragua y Colombia con San Andrés, pues en Venezuela hay una disputa interesante, por supuesto, con esa zona, precisamente con los Guayanas. Es un lugar interesante, o al menos un espacio importante para tratar de discernir qué pudo haber sucedido entre ese contexto.
Ahora, una vez que la cosa termina, desde el punto de vista del reino, va a pasar algo, ¿sí? Y es que nos vamos a convertir ahora, dejamos de ser un reino, a convertirnos, bueno, a convertirse esas personas de ese entonces en un virreinato. Cuatro son los virreinatos más importantes que va a tener la corona española en América. El virreinato de Nuevo México, de Nueva España, lo que sería, si se quiere, su lugar central México, ahora sí. El virreinato de Nueva Granada, donde su lugar central sería lo que hoy en día sería Colombia. El virreinato de Lima, el virreinato de Perú también. Por supuesto, más cercano más que Lima, perdón, a Cusco, Perú. Y pues el virreinato de La Plata, lo que sería Uruguay, Argentina y hacia el norte un poquitico Paraguay y incluso eh, se me fue el nombre de esta palabra, accidente, las cataratas del Iguazú. Entonces, esos serían los cuatro virreinatos más importantes. En el contexto neogranadino, va a tener el nombre de virreinato de Nueva Granada y se va a mantener prácticamente intacto, prácticamente desde 1717 hasta 1810, con el grito de independencia, cuando se rompe esta excusa llamada Florero de Llorens. Pero pues ahí viene un momento interesante en la historia de nuestros antepasados políticos donde no tienen ni idea qué hacer con el poder y qué es el día de patria boba. Pues ahí posteriormente hay una reconquista española en 1816 y 1819, que ya en 19 pues vamos a tener propiamente un desarrollo en todo sentido independentista. Este virreinato está al norte, recuerden también dentro de su descripción geográfica, hacia el norte de Sudamérica, y lo que va a determinar va a ser como una especie de los virreinatos, el virreinato más importante, porque sería el tránsito general, donde desarrollarían los virreinatos del sur su mercancía para explotar enviar, hacia América, hacia Europa, perdón, y de alguna manera ser centrales en términos de el dominio de las costas y eventuales enfrentamientos navales con otros países colonialistas europeos. Este virreinato es a su vez es una entidad territorial que se expande en geografía, distinto a lo que sucedía, por ejemplo, con los ingleses, no se les vaya a olvidar, y si se quiere, habla como del último dominio español en Nuevo Mundo dentro del contexto latinoamericano. Es importante tener como la referencia de que quien crea propiamente este virreinato en forma, pues de una manera muy formal es el rey Felipe V, propiamente en 1717, buscando, si se quiere, una nueva política que se va a llamar la política de los Borbones. Vamos a hablar de qué se trata eso. Hay una breve suspensión por problemas financieros por allá en 1723, pero rápidamente, pues, son 10 años como mucho, la fecha no la tengo ahorita muy clara, posterior 1735, 39, perdón, ahora que lo recuerdo, 1739 hasta 1810, bueno, es un poco más de 10 años que hay como una suspensión del nombre de virreinato, pero y pues entran a funcionar propiamente como gobernaciones, pero pues no está de mal tener, digamos, esa referencia histórica. Y recordemos que ya en 1815, pues con este lugar que ya finaliza la patria boba, pues hay una reconquista por parte del rey Fernando VII, que ha perdido su posicionamiento en España porque ha sido depuesto por Napoleón Bonaparte y colocar a su hermano ebrio Pepe Botellas, mejor conocido como Pepe Botellas, pero llamado José Bonaparte. Bien, pero pues de nuevo vamos a hablar al respecto con mayor detalle ahorita. La capital sigue siendo igual Santa Fe. Y ahora sí, el escudo de armas que colocó el señor que veamos allá al fondo con Gonzalo Jiménez de Quesada, pues va a ser el escudo de armas que va a tener la ciudad de Santa Fe. Acá en esta imagen podemos ver propiamente lo que se extendía hacia el virreinato de la Nueva Granada. Ahora sí podemos decir que hay parte del norte de Perú, ahora sí decía que podemos tener parte del noroccidente brasileño, ahora sí podemos decir que hay parte de Ecuador, por su totalidad, al menos una zona que se va a llamar la de Guayaquil, ya vamos a hablar, y también Guyana y por supuesto Venezuela. ¿Eso qué significa?
que cuando hay las unificaciones ya no hablamos de reinos, sino que hablamos primeramente de virreinatos y van a anexar, entre otras cosas, la capitanía de Venezuela. Y ya no hablamos del reino de Nueva Granada, sino que hablamos del virreinato de Nueva Granada. ¿Listo? Y aquí está el escudo de armas que aparece allá al fondo con Gonzalo Jiménez de Quesada, que hoy es un símbolo idílico de la independencia y del supermovimiento de los barristas colombianos bogotanos, dentro del punto de vista de que es algo muy importante para las contiendas y es muy importante dentro del reconocimiento de la simbolización del fútbol, pues de todas maneras no deja de ser un símbolo español. Ahora, dentro del contexto del desarrollo de los virreinatos se van a desarrollar un estamento jurídico sumamente interesante que se van a llamar las reales cédulas. En realidad son muchas las reales cédulas que se firman acá, muchísimas. Pero pues nosotros vamos a hablar nomás de tres, ¿listo? Acá les pido una disculpa, encontró una pequeña repetición dentro del nombre de la Real Cédula del 27 de mayo de 1717, lo vemos dos veces. Y aquí está precisamente la unificación de las provincias y las reales audiencias. Nos encontramos primero con unificar la Real Audiencia de Quito, esto es Ecuador, y la Capitanía General de Venezuela a la Real Audiencia de Santa Fe, que está determinada por la Gobernación de Santa Fe, fundada en 1538, creando entonces el Virreinato de la Nueva Granada. Entonces, de nuevo, hay muchísimas cédulas reales, o reales cédulas, pero pues vamos a mencionar tan solo tres. La primera es importante, pues, para ubicar en términos generales este nacimiento de virreinato, que es distinto a un reino, y la otra que nos viene a continuación es una que se va a firmar 13 años después, que es la Real Cédula de 1740, donde hay una limitación importante entre los linderos de lo que sería el virreinato del sur de Lima o el virreinato del Perú con el virreinato de la Nueva Granada. El motivo, la Real Audiencia de Quito, que está como en el medio pues, de estos dos virreinatos, pues decide tomar parte extensiva de su territorio geográfico y anexarlo, según esta cédula real, por Felipe V, meterse por supuesto con lo que sería el virreinato de la Nueva Granada y crear una separación con el virreinato de Perú. Entonces son dos cédulas reales que hay que mantener muy presente, al menos en términos geográficos. Posterior, tendríamos algo más o menos así. Eso significa un poder territorial sumamente interesante en el dominio del norte de Latinoamérica y de Sudamérica, el dominio del inicio de Centroamérica y el dominio de las costas orientales de Centroamérica, con Nicaragua específicamente. ¿Listo? Y aquí ya nos encontramos con un nombre distinto, ya no es el mar norte ni el mar septentrional, sino el mar de las Antillas, y pues por supuesto ya hay un reconocimiento en términos de la oceanografía para llamar a esto al Océano Pacífico, que pues es el océano más grande porque pues no solo baña América en su totalidad, y en su totalidad me refiero al norte, al centro, exceptuando por supuesto el Caribe y el sur. Bueno, el sur también lo baña, perdón, pero mejor dicho, el Océano Pacífico baña las subdivisiones norte, centro y sur de América y no baña la subdivisión de las Antillas o del Caribe, pero el Océano Pacífico baña también Oceanía, baña también Asia, baña también parte del Polo Norte, aunque bueno, ya no hablamos de una plataforma continental, del Círculo Polar Ártico, perdón, pero que no es una plataforma continental, pero sí es una referencia geográfica bastante importante. Entonces aquí, por ejemplo, está dividida la Capitanía de Venezuela, ¿sí? Y el Virreinato de Santa Fe, que se ha unificado, ¿sí? Bajo el nombre de Virreinato de Nueva Granada. Y la última que quería explicarles era la Real Cédula del 23 de junio de 1819. Esta es genial porque es la última y la que no se cumplió. Porque en ese entonces pues ya hay un proceso independentista fuertemente marcado entre las colonias españolas, y era donde Guayaquil quería anexionarse a la Virreinato de la Nueva Granada, pero pues en ese entonces andaba nuestro ejército libertador enfrentándose contra el ejército realista, fundamentando ya propiamente esto, dejando lugares de la patria poblado y pues comenzando propiamente la República de la Nueva Granada. Eso significa que este corte es importante porque ya no hablamos de reino, no hablamos de virreinato, sino que hablamos de república. Eso significa que esta Real Cédula no se aplica porque ya no se tiene al rey como una especie de mandamás o de primer líder o de decía para el desarrollo de la sociedad en términos administrativos dentro de este contexto geográfico. Ahora,
En este entonces ya teníamos más o menos el mapa de esta manera, ¿sí? Ya lo tenemos allí, lo vemos muy distinto a lo que hoy en día es la cosa, ¿sí? Eh, con el reino y con el desarrollo del virreinato y con el desarrollo posterior, por supuesto, de la república. Bien, hay una cosita que hay que hablar aquí y es primero es ver el ilustramo déspota, que así va a ser llamado, o las reformas borbónicas. ¿Listo? Me voy a permitir leer, pero hacer breves pausas para explicar ciertas palabras que encontramos aquí con Carlos III, como lo vemos aquí. Entonces vienen las reformas borbónicas que ¿qué son? Son la creación de nuevos virreinatos, la adopción de una política de libre comercio, así como la creación del cargo de regente y la renovación de la institución de la visita por parte de funcionarios nombrados por el rey. Es decir, ellos comienzan el cambio de reino a virreinato supuestamente y alegando la política de libre comercio, pero las reformas borbónicas cuando se presentan en España lo que determinan inmediatamente en el contexto americano es centralizar aún más la recepción del poder y la recepción de la economía en ciertos lugares, hasta ver Santa Fe. Luego cuando hacen eso, captan de una vez el dinero de las capitanías de Venezuela y la capitanía de Quito para tener una mejor recolección del dinero. Por eso es que pasamos de reino a virreinato. Ahora, a través de las disposiciones fiscales, esto es judicial, que establecieron las reformas, se reorganizan las rentas, reforzando la política monopolista sobre el aguardiente y el tabaco. De nuevo, pasa del reino de Granada al virreinato de Nueva Granada para mantener un mejor manejo o supervisión de los procesos económicos desarrollados en las colonias de la metrópoli española. Ahora sí, también se incrementaron impuestos como el de alcabala o el de las ventas o el de la armada de Barlovento, que es muy importante porque es el desarrollo de la insurrección de los comuneros, y el quinto real. De allí pasamos precisamente a eso. ¿A qué? A la revolución de los comuneros con los famosos edictos reales. Es decir, que las reformas borbónicas lo que buscaban era otra manera de extraer impuestos a este contexto. ¿Por qué? Porque estaba muy de boga y muy de moda el desarrollo de la minería aurífera, esto es del oro. Y eso significaba, por supuesto, de que el oro se les estaba acabando. Seguramente no se les estaba acabando, porque oro habría más adentro, pero no hay maquinaria para extraerlo. De tal manera que unifican todo un virreinato para captar mejor el dinero y los impuestos, y eso significaría invertirlo supuestamente en el virreinato, pero en realidad es para llevar ese dinero hacia los españoles. Entonces vemos una imagen de, curiosamente, una hermosa Manuela Beltrán. Digo curiosamente porque no sé si era bonita, si era fea, pero pues el dibujo lo muestra muy bonita, donde muestra el comienzo por allá en Socorro, o sea, lo que hoy sería Santander, en la gobernación de Santa Fe en ese entonces, no de Pamplona, perdón, sino de Santa Fe, y el desarrollo de la rebelión o de la insurrección de los comuneros. Este movimiento es importante porque marca, si se quiere, un antecedente precursor de los movimientos independentistas, que va a ser a su vez como causa general del pensamiento y del desarrollo de personas como Camilo Torres, personas como Pey, personas como Antonio Nariño, que a su vez van a marcar las causas generales del movimiento independentista liderado principalmente por Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. Entonces, aquí encontramos una pequeña causa muy interesante que pues, va a ser la rebelión o la insurrección. Diferencia importante, revolución no es lo mismo que rebelión. La rebelión, debemos recordar, que intenta bajarse o culminar de otra manera el poder, y la rebelión también, pero la rebelión no lo logra, no llega a hacerlo. Luego, el ejercicio de estar en contra del pago de los impuestos según los edictos reales, pues lo que determina, ya recuerden que ya tenemos reyes importantes, primero Felipe V por allá con la creación del reino y ahora con Carlos III con las reformas borbónicas, es decir, no más a esta vaina, voy a independizar, no lo logran por supuesto porque cogen a Galán, a Manuela Beltrán esa nomás al miércoles y después se desaparece de la escena nacional. El que termina pagando los platos rotos va a ser Orlón Galán, que incluso lo van a desmembrar y van a colocar cada parte de su cuerpo alrededor de la gobernación de Santa Fe buscando con ellos escarnio público, pero pues esto es muy importante dentro del desarrollo el pago de impuestos, porque ¿quién pagaba los impuestos? Los comunes, por eso se llamaba la insurrección o la rebelión de los comuneros. Entonces, de nuevo, me permito leer,
y lo desarrolló. 1717 a 1781 y un buen tramo recorrido, pero significa que no hay una conformidad de pasar, de centralizar más el poder hacia los españoles. Principalmente entonces una revuelta asociada por el Socorro, entonces provincia de Santa Fe, que culmina parcialmente con las capitulaciones de Zipaquirá en junio y continúa en una segunda etapa como un amplio movimiento que involucró pobladores de los llanos, Neiva, Nariño, Cauca, actual Valle y la costa atlántica. Es decir, que fue todo un desencantamiento en cadena para el no pago de los impuestos de Barlovento, por ejemplo, o los impuestos generales, porque los comuneros sabían que los españoles estaban haciendo sus editos y sus aumentos de impuestos, porque pues nada, no es que estuviesen mamados pues de la extracción aurífera ni platífera, sino sencillamente porque ya no les estaba generando plata, y eso generaba entonces la unificación de las capitanías y de los reinos para tener mejor controlado el acceso al dinero. Ahora, eso es un lugar interesante dentro del contexto así de la Nueva Granada para determinar en cierta manera que a los criollos y a los mestizos no les gustó como mucho este cambio de reino a virreinato. Y después viene uno de los momentos más desastrosos, polémicos de la historia, y es la patria boba. ¿Listo? Yo creo que todos estamos acostumbrados a escucharla, pero a veces hay que tener cierta objetividad al respecto, y pues no se llamaba la patria boba, se llamaban las Provincias Unidas de la Nueva Granada, mejor conocida como patria boba, que es distinto. Y pues va a comenzar después del movimiento del grito de independencia el 20 de julio de 1810, aunque formalmente desarrollado un año después, y va a ir hasta el año 1816. Y en términos generales se habla como una república federal. ¿Eso qué significa? Parece ser que cada gobernación y cada provincia se manifiesta independiente de los estados de España. Pero en realidad se va a llamar patria boba porque el escenario es este. ¿Sí? No están las capitanías de Venezuela, ¿sí? Está la de Quito, pero no está la de Venezuela. Y durante ese tiempo, 1811 o 1816, lo que hoy en día sería Colombia, ¿sí? No está polarizada. Es decir, no hay gente diciendo sí al rey, no al rey. No está dominada por Simón Bolívar ni por Francisco de Paula Santander, nada por el estilo. Pasa que, por ejemplo, lo que nosotros podemos ver como Pamplona, Socorro, Tunja, Antioquia, Neiva, Valle del Cauca y Cartagena, provincias y gobernaciones y corregimientos independientes, se van a hacer llamar federalistas. Es decir, que el proceso de, si se quiere, independización va a ser una réplica de lo que sucedió en 1776 en las 13 colonias británicas, a cargo de George Washington como militar, Thomas Jefferson como ideólogo y como Benjamin Franklin también como ideólogo y diplomático. Es decir, que cada estado va a tener independencia en sus leyes. Es decir, los rosaditos ahí juraban que eran Estados Unidos, no de Estados Unidos de América, sino que éramos federalistas. Cambio de Verde decían no, todo está gobernado por Santa Fe de Bogotá, entonces somos centralistas. Entonces se va a llamar patria boba porque va a haber una pelea y guerras civiles en cantidades para determinar cuál va a ser nuestro sistema político. Mientras que el norte y el sur, lo más importante, el sur porque me conecta con el resto de virreinatos y el norte porque me conecta, por supuesto, con la comunidad internacional, eran realistas. Es decir, personas que decían, no, yo sigo siendo español. Bueno, colono español. Es decir, que en el centro, donde estaba toda la materia prima que se generaba dentro del contexto de la Nueva Granada, nunca llegaba a exportarse porque estábamos peleando en qué éramos, si federalistas o centralistas. Es algo muy curioso que se desarrolla dentro del contexto neogranadino y por eso se llama boba, patria boba, porque no nos ponemos de acuerdo propiamente. Aquí es donde se escoge al primer presidente, si se quiere, que se va a llamar de origen noble Pedro Grot, con doble O, Pedro Grot, sí, pero posteriormente sigue otro presidente interino que es el famoso y bien nombrado Antonio Nariño. ¿Listo? Antonio Nariño son de esos pocos que quiere todo el mundo por la traducción de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que van a estar dando vueltas con la Revolución Francesa.
Y pues posteriormente, esto es en el año 1812, estas provincias unidas de la Nueva Granada, mejor conocidas como la Parte Boa, eligen a Camilo Torres y Tenorio presidente, cargo que este señor va a tener por 2 o 3 años, y vamos a declarar propiamente esto como federalismo. Pero el problema es que no todo el mundo va a estar de acuerdo con ello, ¿sí? Por ejemplo, Simón Bolívar no, dice, no, ¿cómo es posible que esto tenga que ser algo federal? ¿No vamos a una república centralista? O como personajes como Antonio Nariño que dicen, no, esto es mejor central, nada de federalismo. El motivo, querían replicar de alguna manera precisamente lo que han hecho las reformas borbónicas, se dan cuenta que era una buena captación económica. En cambio, una idea federalista lo que buscaba en términos generales es que estábamos unificados para enfrentarlos contra los españoles, pero cada una de las gobernaciones o de las provincias independientes pues tenían economías no centralizadas, sino economías dependiendo del contexto de cada una de las gobernaciones, tenían leyes particulares para aplicar. Algo así como en Estados Unidos hoy en día que, no sé, fumar marihuana en cierta dosis es legal en un estado, pero en otro no lo es. Algo así más o menos, pues por supuesto no en esta idea de consumo, pero sí en la idea de saber diferenciar cierto tipo de leyes. Pero el problema eran los realistas. Esta era la bandera de los realistas, donde decían nosotros, sí, dominados por los españoles y nos encanta estar, ¿no? Por tal motivo, pues nos encontrábamos, recuerde, hacia el norte y hacia el sur dominados por realistas. Acá tenemos 3 personajes importantes: Antonio Nariño, ¿sí? que es importante, el señor Pey, que va a ser también alguien desde la rama ejecutiva muy interesante, que es el segundo, y don Camilo Torres y Tenorio, que va a ser como ese primer federalista. Entonces los coloco ahí adrede, ¿no? El centralista republicano y, si se quiere, el liberal federalista en medio del primero que gobierna, que no hace ni lo uno ni lo otro. Ahora, este pues es el escudo que va a tener ese entonces las provincias unidas de la Nueva Granada. Entonces pues ya sabes de hoy que no solo fuimos bobos en tanto patria, sino que tuvimos un nombre particular, Provincias Unidas de la Nueva Granada. Bien. Llegan otros momentos, por ejemplo, como el distrito de la Nueva Granada, que va a estar a partir de la Constitución Conservadora de Córdoba de 1824. Va a ser como una sucesión territorial del departamento de Gran Colomino, de lo que hoy en día sería el departamento de Cundinamarca. No pasa sin pena y sin gloria dentro del desarrollo de lo que hoy en día es Colombia, pero también va a ser la misma bandera del Estado de Nueva Granada, que va a ser el nombre provisional que va a tener nuestro país antes de desintegrarse en la Gran Colombia, que es en 1830. Sí, pero pues no deja de ser, por supuesto, un lugar o una bandera que contiene para sí mismas guerras civiles y lugares difíciles de sortear. Vienen las banderas más famosas, que al menos dentro de la historia de la Nueva Granada, son los Estados Unidos de Nueva Granada, así se va a llamar. Otra cosa es que en ese entonces el presidente, que es don Cipriano de Mosquera, pues al otro día o al otro mes, un tiempo determinado muy cortico, dice, no, llamémoslo Colombia. Nos hemos liberado los españoles, pero busquemos el nombre en italiano, que junto con los españoles vinieron, los conquistaron, Colombia, y van a crear propiamente los Estados Unidos de Colombia, pero pues antes Nueva Granada, recuerdo. Y aquí terminamos, por supuesto, en el sentido de que pues son las enunciaciones que le dan referencia a Nueva Granada. Aquí está sustentada por una constitución que va a ser llamada la Constitución Liberal, que va a estar en 1864, firmada en Río Negro, lo que sería Antioquia, y va a tener unas cosas muy importantes y difíciles al mismo tiempo. Nos encontramos con un lugar que es feudal. Eso significa que todavía tenemos un apego hacia la tierra y el desarrollo que hay allí. Tenemos todavía la idea de que existe un doble, es decir, una persona de origen noble y que implica una superioridad en términos raciales, en términos económicos, en términos culturales, ¿sí? Es decir, somos un país en ese entonces eternamente conservador, sumamente agarrados a una idea de dominio y centralismo, pero sin embargo en los papeles y unas constituciones se determinan ciertas cosas. Sí, comenzando, ya no somos una confederación granadina, sino somos unos Estados Unidos que estamos apoyados en la mancomunidad entre gobiernos que eventualmente se unifica. Algo sumamente difícil de meter en un contexto tan católico y tan conservador como el desarrollo feudal de la Nueva Granada o la Confederación Granadina. Se proclaman libertades individuales de comercio, opinión, de imprenta, enseñanza y asociación, etc. Es decir,
adoptamos, si se quiere, las normas generales de la Ilustración del siglo XVII y siglo XVIII de Europa, las adoptamos en pleno siglo XIX, pero por lo menos estamos pensando en cambiar la cultura de las personas, ¿sí? Se le concede a los ciudadanos el derecho de portar armas y de comerciar con ellas, es algo muy gringo esto, de verdad. En los Estados Unidos eso incluso aparece dentro de la Constitución, cada uno puede tener su arma para defender su hogar, y es una postura sumamente liberal. La educación se torna laica apoyándose en ciencias modernas como la física, la química, la biología y la filosofía. Eso significa las discusiones actuales que nacen de un pensamiento moderno y de la filosofía moderna dentro de Europa. Se consolida la separación de la iglesia y del Estado y se confiscan los bienes de las manos muertas que poseía el clero. Manos muertas pues va a ser ese dinero que queda como dentro de la eternalidad que no va a pasar a la divinidad. Luego confiscan eso no para la iglesia, sino para el desarrollo del Estado. Y pues yo lo voy a decir, pero pues la paráfrasis no es exacto. El preámbulo de la Constitución era algo así como el pueblo libre y laico de Colombia, de los Estados Unidos de Colombia. No había negociaciones de Dios ni de la Iglesia Católica. ¿Sí? Se reduce el periodo presidencial y adicional, pues el presidente tiene una autoridad de unión, pero una autoridad de ejecución. ¿Sí? Eso significaría que no hace lo que se le viene en gana. Y finalmente el Estado queda recibido vigilante del orden público y de garantía de respeto a las libertades individuales. Es decir, metemos un modelo muy liberal, ¿sí? Muy bonito si se quiere, pero a un contexto nacional que es todavía feudal. Luego esta constitución no es exitosa. De hecho, la confrontación que de esta va a surgir va a ser la guerra de los 1000 días, que entre otras cosas tantas viene como otra especie de orgullo trasnochado. Perdimos Panamá cuando pues, no perdimos absolutamente nada. Simplemente hay una independencia por parte de una gobernación. Esta constitución y esta última forma de Nueva Granada, que recuerda que dura muy poquito por Ospina, sí, por Cipriano, perdón, Cipriano de Mosquera, que al otro día lo cambia con Colombia, un mes, pues la referencia no es muy exacta, pues es muy similar, por supuesto, al acta de 1776 en el segundo Congreso Continental de los Estados Unidos, cuando se declaran independientes de los ingleses. Es decir, no contamos con una economía, ni con una sociedad, ni con una cultura distinta, sino muy conservadora, muy española, muy católica, y estas ideas pues no calan fácil dentro de la sociedad al punto pues de que llega la Constitución de 1886, la República de Colombia, pues que se va a mantener prácticamente durante todo el siglo XX hasta 1991 con la Asamblea Constituyente de la cambia, actual Constitución que nosotros tenemos. Listo, ha sido todo, de tal manera que ahora vamos con un pequeño intermedio que tiene que ver específicamente con preguntas. Entonces vamos a ver las preguntas que han salido ante el teléfono de la Universidad Nacional, a ver cómo nos va con ellos. Un minuto para que ustedes lean por favor la pregunta y una vez puedan ver cuál puede ser la respuesta y retroalimentamos eventualmente la respuesta. ¿Listo? Entonces aquí nos fuimos. La primera. Las principales causas de la insurrección, es decir, aquí no había ganas de independizarse, acá sencillamente había una queja de paso del reino a reinato, unos desarrollos puntuales en el cobro de impuestos, ¿sí? Fueron de origen ¿qué? Político y social, económico y religioso, religioso y político, social y económico. ¿No? En realidad, la religión no tiene nada que ver aquí. ¿Listo? Lo político tampoco en términos generales porque no había como una especie de dolor o de idea de separación de los españoles, sino que en todo sentido tiene que ver con el cobro y la discriminación social de la gente común al pago de impuestos, y pues eso determina pues evidentemente directamente lo económico. Luego la respuesta correcta en este caso es la B. Vamos a la siguiente pregunta a ver cómo nos va al respecto.
La pregunta no es cascarera, ¿sí? De hecho es muy puntual en su ubicación temporal, algo que no hablamos incluso. La principal actividad económica en la Nueva Granada durante la época de la colonia, ¿sí? Lo haremos en términos generales. Actividad principal, ¿sí? O sea, estaban todas, por supuesto, ¿sí? Pero ¿cuál sería la principal? La minería aurífera, es decir, la extracción de oro. La manufactura textil posteriormente se desarrolla, posteriormente incluso después de la revolución industrial, que se da en Europa a principios del 19, pues eso significa que el traslado hasta acá es lento, ¿sí? La plantación propiamente pasa dentro del desarrollo en la materia prima, igual que cultivo el algodón. El cultivo del algodón no es algo muy notable dentro de Nueva Granada. De manera que estamos hablando de la extracción minera, que hasta el día de hoy sigue siendo como una actividad económica muy importante. Y es que no vemos los réditos al respecto, pero lo es. Esta tampoco la hablamos, pero tenemos líneas de tiempo en nuestra cabeza y nos ayuda a mirar cuál puede ser la opción correcta. De Francisco de José Caldas hay varias cosas, lo llamaban el sabio Caldas, un tipo supremamente interesado en los conocimientos. También lo que hoy en día la Universidad del Rosario, un pequeño símbolo de... Aquí me puedo yo de pronto pifiar porque no reconozco muchas palabras o letras o símbolos en griegos, pero es como un circulito con una línea horizontal en el medio que llama como muerte, algo así. Antes de que lo mataran, lo ejecutaran, colocó ese símbolo allí y incluso es muy adorado allá. De hecho, dicen que las personas que se caigan en las escaleras, como colocó el símbolo, no hay graduado nunca en la Universidad de Costa Rica. Allí, pues también está involucrado, por supuesto, don José Celestino Mutis, que es como la persona española más importante dentro del desarrollo de la expedición botánica. Y pues esto se da en la segunda mitad del siglo, ¿sí? 18, ¿listo? Luego es la D. Y está a principios del siglo XIX, principios, por eso no sería la correcta. 16 muy viejito y 17 también muy viejito. Entonces, propiamente lo ubicamos dentro del siglo XVIII, es decir, perdón, me equivoqué, desde el siglo XIX. Para no tener allí confusiones, pues, bueno, acabo de tener. Pero pues es un movimiento distinto que se desarrolla dentro del contexto neogranadino, pues no deja de ser como interesante dentro, al mismo tiempo como la misma emulsión social sobre los distintos movimientos independentistas y dentro del desarrollo general de lo que hoy en día sería, por supuesto, este país, Colombia. Y la última, la desamortización de bienes de manos muertas fue una medida que afectó a quién directamente, A, B, C o D. Bien, amortización, por ejemplo, en términos actuales significa coger una deuda y trasladar un crédito, perdón, y ampliarlo a varias cuotas, si se quiere. Las manos muertas, eso tiene que ver propiamente con las reformas también borbónicas y dentro del desarrollo, por ejemplo, en la insurrección de los comuneros, sería como esas propiedades de la iglesia que pues, pasan a las comunidades o a la corona española, pero no pasan hacia el pueblo. Luego, quitar esa idea de crédito lo que va a afectar pues, directamente van a ser la iglesia, ¿bien? Propiamente. Eso significaría que afecta en todo sentido pues, a los anteriores dueños, por supuesto, de esas tierras como tal. ¿Bien? Entonces ahí tendríamos la C, la iglesia. Muy bien. Ahora, y con esta terminamos. Entre el siglo XV y el siglo XVIII se desarrolla entre el contexto sudamericano que propiamente reino, virreinato, confederación o república.
Entonces, república no es, sabemos que la república se va a formalizar en 1886 con la constitución que está vigente hasta la del 91. Confederación va a estar porque está antecitos del nombre de Estados Unidos de Nueva Granada y después Estados Unidos de Colombia. Virreinato comienza a funcionar en el siglo XVIII, en 1717, por orden de Felipe, y pues nos queda el reino que va a ser fundado por Felipe V, recuerden, y va a estar prácticamente hasta 1717 con Fernando VII, recuerden, no me equivoqué, el 18, que es pues todo el desarrollo más fuerte dentro de la Nueva Granada. Bien. No crean eso de que el que no sabe su historia está condenado a repetirlo, eso no es tan cierto. El que no sabe su historia sencillamente ya no lo sabe, pero es importante tener presente todas estas generalidades para tener las herramientas suficientes para enfrentar un buen examen, o al menos dentro de las estandarizaciones generales en las que explica los temas que de aquí se preguntan. Bien, pues no siendo más, eso es todo. Muchas gracias por conectarse. No olviden darle el respectivo me gusta a este video y suscribirse al canal de YouTube del Politécnico Los Alpes. Hasta una próxima oportunidad, que estén muy bien.